Está el rec, tiro, mira. Ah, ya están. Sí. ¿Ya está el rec? Ah, bueno. Suerte. Gracias. Gracias. Está en rec. ¿Empiezo? Vamos a empezar. Yo no muevo nada. Bueno, hay una cifra del Cedronar que en la Argentina se vendieron el 75,3% de los de medicamentos psicofármacos. ¿Por qué cree a qué se debe esta cifra? ¿Ese 75% es más que en otros países o solamente se refiere con respecto a los otros medicamentos? Te hago esta pregunta porque es importante. Del resto de los medicamentos. O sea, Que el resto de los medicamentos. Más de los... Bien, es importante tener en cuenta lo que es la industria farmacéutica, lo que es la promoción y lo que es todos los mensajes subliminales que recibimos todos los días, cotidianamente, que nuestra vida tendría que ser una cuestión placentera, sin estrés, estamos todos bárbaros. Entonces, cuando tenemos problemas, hay varias maneras de resolverlos, ¿sí? Y una de las maneras de resolverlos es una pastilla. O sea, que no se resuelve, se tapa, pero estamos bien. Entonces, esto es una de las cuestiones que hace que se vendan mucho más psicofármacos hoy en día que años atrás, porque se conoce más el tema de la farmacología, de los efectos que nos hacen estas pastillas, y los que trabajan y están muy tensos, muy nerviosos, recurren a comprimidos en lugar de buscar una forma de relajarse más natural, más sana. ¿Y cuándo cree que comenzó esto? Y yo creo que no hace, o sea, en el término de vida de una persona, hace bastante. Yo creo que ya hace unos 20 años que ha ido en escala el aumento de medicamentos. No te lo puedo comprobar estadísticamente, pero uno ve lo que tenemos alrededor, la gente con la que hablamos y quien más, quien menos está medicado con algún psicofármaco está tomando. Este mismo estudio también, por lo que pudimos ver, concentra la mayor cantidad de consumo de psicofármacos en el área metropolitana. ¿Por qué cree que se concentra en el área metropolitana de Buenos Aires y no en otras provincias? Yo creo que en las grandes urbes, no solamente el área metropolitana, en las grandes urbes la gente vive con mucha más tensión y además tiene más recursos, tiene más posibilidad de concurrir a un médico, a un psicoterapeuta, a un psiquiatra, mientras que en las zonas menos urbanas, digamos más el campo, más rurales, tratan de resolver los problemas de otra manera o se los bancan, ¿no? Mientras que en las grandes ciudades uno trata de aflojarse de alguna manera para poder continuar con el ritmo que tenemos. Esto no es excusa para tomar para tomar psicofármacos, pero sí sería una explicación, sería una posible explicación. Yo creo que el conurbano también consume muchos medicamentos, muchos psicofármacos, no solamente el área metropolitana, las grandes ciudades se consume mucho. Y pensá que en algunos lugares los psicofármacos están reemplazados por el alcohol. Entonces, en donde no se consume psicofármacos es posible que haya más consumo de alcohol. ¿Y en qué sectores, en su experiencia, en qué sectores pudo ver que es más frecuente el consumo indebido de psicofármacos? ¿En los hombres, en las mujeres? No te lo podría agrupar por sexo, ¿sí? El consumo indebido es mucho más frecuente en los pibes jóvenes, la mezcla que hacen de psicofármacos con alcohol o psicofármacos con cocaína, porque algunos los usan para levantarse, otros para bajarse, ¿sí? Para equilibrar la balanza, y los psicofármacos lo que tienen es
que generan adicción también, igual que el alcohol, igual que otras drogas. Entonces, cuando se empieza, es difícil terminar, dejarlo abruptamente porque no se puede, el cuerpo lo está pidiendo. Ese es un grupo. Y el otro grupo es la gente que pasa la barrera de los 40, 45 años y que ya empezamos, me incluyo, ¿sí? Ya empezamos con estas cuestiones de ansiedad, de que los hijos se nos van, de que ya la vida empieza a otro ritmo, hay crisis por cambios, ¿sí? Y estas crisis y estos cambios a veces nos hacen falta requerir, o sea que uno necesite la ayuda de un médico, de un psiquiatra, de un psicólogo. Y bueno, cuando vamos y decimos estoy ansioso, estoy mal, estoy angustiado, lo primero que nos ponen es una pastillita y después empezamos terapia, pero como para resolver el problema rápido. Y esto genera reacciones que son placenteras, ¿sí? Entonces el cuerpo, el organismo, tiene un mecanismo que es lo que es el circuito del placer, en donde, que eso está todo centrado en el cerebro, en la parte límbica, y uno lo repite, y cada vez que vos lo consumís más a menudo necesitas más dosis, o sea hay que tener mucho autocontrol para no sobrepasar las dosis. Cuando al principio con un cuartito de pastilla andabas bien, después de varios meses ese cuartito se transforma en medio y después de un año se transforma en 1 y llega un momento que el 1 era la noche y ya a la mañana hay que tomar algo y esto hace que haga un uso indebido de droga. De empezar a estar medicado correctamente se hace uso indebido de droga, o sea uno se automedica y toma más de lo que debería. ¿Y cómo se puede revertir el uso indebido de psicofármacos? En principio yo creo que tiene mucho que ver con la información a la población, o sea, con la información de que esto es malo, que esto no tiene beneficios, que al contrario nos empieza a perjudicar de alguna manera la memoria, estamos distraídos, no estamos concentrados. Vamos a las cosas más leves, ¿sí? Que empezamos a descuidarnos con respecto a la casa y que a veces se confunde con depresión eso. Entonces se vuelve a medicar con otro comprimido más. Entonces hay que informar a la gente de que los psicofármacos son una ayuda y no la base. Y después hacer un tratamiento de deshabituación en aquellas personas que están ingiriendo desde hace muchos años. Hay personas que por problemas cardiológicos, de hipertensión, les dan algún sedante y que lo toman desde hace 10, 15, 20 años. A estas personas es difícil sacárselos de golpe porque se van a sentir muy mal. Entonces hay que hacerlo de a poco y con una ayuda terapéutica, psicológica al lado para que puedan mantenerse sin alguna medicación, sino que puedan sacar su estrés, sus angustias verbalmente y no con una pastillita. ¿Y el tratamiento de deshabituación, en qué consiste? Mira, eso depende de la cantidad que se tome, del tipo de medicamento que se tome. Cuando estamos hablando de psicofármacos no hablo de las drogas de abuso duras como cocaína, marihuana y todas esas cosas, sino de lo que la mayoría consume, que son antidepresivos, ansiolíticos, ¿sí? Miorelajantes, porque algunos funcionan por miorelajantes. Hay que empezar en principio asegurándole al paciente que puede conseguir el bienestar con menos comprimido e ir sacándoselo de a poco. O sea, si suponte un ejemplo, alguien por haberse habituado llega a tomar 4 o 5 comprimidos de un determinado ansiolítico durante el día, yo no se los puedo sacar de un día para otro. Probablemente me lleve 6 meses a un año ir retirándoselos de a poquito, conjuntamente con psicoterapia. ¿Y cuáles son las consecuencias en la salud del abuso de psicofármacos?
Hay varias consecuencias, ¿sí? Por un lado, esto que te decía, que pueda simular una depresión, ¿sí? Por el otro lado, uno está torpe, uno no podría manejar, ¿sí? Y hay gente que está medicada con psicofármacos y maneja. Uno no podría estar haciendo determinadas tareas que sean riesgosas, por ejemplo, trabajar en una máquina y estar medicado y que esa máquina te aplaste una mano o haga algún estropicio en el trabajo. Pero en concreto en la salud creo que lo más importante es el deterioro de la memoria, el deterioro de la persona, porque está actuando a nivel del cerebro, ¿sí? Entonces uno puede ver a esa persona distraída, desmemoriada, y esto le trae consecuencias en que por ahí a lo mejor uno le dice algo y se lo olvidó al ratito y piensa que tiene algún problema más serio, cuando en realidad lo que tiene que hacer es ir quitándose medicación para estar más atento, para estar, o más atenta, para estar más concentrado, más enfocado en su vida cotidiana. ¿Cuáles son los medicamentos que más se consumen? Yo no te voy a hablar por marcas, ¿sí? Sino que voy a hablar por drogas. El clonazepam es uno de los que más se consumen hoy en día, es como la pastillita mágica para el ataque de pánico, para la ansiedad, para la depresión, para un montón de cosas, el clonazepam. Pero está el bromazepam, el diazepam, el alprazolam, el lorazepam, son muchos, que es la familia de las benzodiazepinas, que se usan para distintas situaciones, ¿sí? Si yo quiero relajarte te voy a dar diazepam, pero si quiero que te duermas te voy a dar lorazepam. O sea, hay diferentes usos que no toda la gente lo sabe, porque si yo quiero que alguien se relaje no le voy a dar clonazepam porque no sirve. Eso hace que uno esté más tranquilo, más sedado, pero no relajado. Y si estoy con una contractura muscular, por más clonazepam que tome, voy a seguir con la contractura muscular. También vimos un estudio que, no sé si se lo comenté anteriormente, que los hombres son quienes más consumen. Es relativo. Los hombres en determinados puestos de trabajo es probable que sean los que más consuman, ¿sí? Y también a determinada edad. Era como te decía antes, el estrés, la responsabilidad, el no poder lidiar con situaciones laborales o conflictos familiares hace que haya hombres que consuman más. Pero después de determinada edad es la mujer la que más consume, sobre todo posmenopausia, perimenopausia, posmenopausia, porque tenemos síntomas que nos ponen mal, que nos angustian, que nos hacen sentir molestias en el cuerpo, comienzan los cambios de ser normal a pasar a ser hipertenso o a tener taquicardias, a tener alguna cosita que nos preocupa, y en línea general, junto con el resto de las medicaciones, dan una benzodiazepina para que nos relajemos y esto sea más fácil de manejar, ¿sí? Y no siempre es necesario, pero la realidad es esa. Voy al médico y le digo, estoy muy ansiosa, estoy con los calores, estoy con esto, estoy con aquello, con lo otro, y me van a dar quizá alguna hormona, quizá alguna otra medicación, pero algún psicofármaco seguramente que voy a recibir, seguramente. En el caso de los jóvenes, según su experiencia, ¿qué notó? O sea, mira, los jóvenes suelen usarlo, o sea, cuando estamos hablando de uso indebido, los chicos, los pibes, las pibas suelen usarlo como una cuestión de experimentación junto con el alcohol, junto con algunas otras drogas. Puede ser que no sean recetadas, sino que se las saquen a los padres. Sí, a veces hay también toda una cultura de pastilla en la casa, ¿no? Toda una cultura de tapar problemas con comprimidos. Y esto hace también que los jóvenes
busquen ver qué pasa con esto y se enganchan. Lamentablemente se enganchan. Después está la otra cuestión, es de buscar el riesgo máximo, entonces está la jarra loca en donde le ponen toda clase de psicofármacos adentro y terminan generalmente en un hospital, ¿sí? Porque el cuerpo no puede manejar todo eso. ¿Usted recuerda casos así de cuando estaba en el hospital? Sí. Pero sí, siempre están combinados con alcohol, ¿sí? Esto de la jarra loca hace muchos años que está. En una época era muy frecuente que los chicos mezclaran cerveza con antipsicóticos. Entonces después venían al día siguiente con contracturas musculares muy importantes que requerían medicación para relajarlos, porque a veces eran contracturas que eran más incómodas que otra cosa, pero en algunas implicaba el riesgo de que no podían respirar, entonces había que medicarlos. Sí. Y cada vez mezclan más cosas y más cosas, lamentablemente. Y en el grupo de mujeres más grandes que también consumen psicofármacos, ¿han habido casos de que han llegado? Esto depende. Yo la única paciente que recuerdo hace unos cuantos años atrás que empezó con una pastilla a la noche y terminó tomando 15 pastillas durante el día, pero esto le llevó unos 6, 7 años y después le llevó más de un año estar sin medicación, con tratamiento psicoterapéutico, con apoyo fundamentalmente, ¿no? Y que no la controlaba nadie porque tenía acceso a los medicamentos. Esto también es la otra cuestión, pensar cómo conseguimos los medicamentos, ¿sí? Porque yo como médica me puedo hacer una receta yo misma, pero tengo amigos médicos que me hacen la receta, o tengo un farmacéutico que es el que me conoce desde hace un montón de años y voy y le digo, mira, me quedé sin los medicamentos, después te traigo la receta. Y esto es lo que muchas veces ayuda a que la persona continúe con esto, o sea, que la sociedad en general, ¿no? Porque no es un tema de una persona únicamente. Están los farmacéuticos amigos, los médicos amigos, aquellos que deberíamos decir, no, mira, ¿para qué querés la medicación? ¿Quién te está controlando? Porque hay gente que tiene la indicación de una medicación por años o de por vida, porque es epiléptico, porque tiene alguna, tiene una depresión de estas que son orgánicas, no psicológicas, y necesita la medicación por toda la vida. Y por ahí puede olvidarse una vez la receta, pero en línea general esa persona suele tener un control médico. En donde no tenemos el control médico es cuando vamos una vez, después no vamos más, cambiamos de médico, vamos a otro y vamos a otro y hacemos una cadena de diferentes médicos que nos siguen dando la medicación porque no se comunican, no se conocen entre ellos, ¿sí? Porque la cuestión es esa, no se conocen entre ellos y confían en que la persona está yendo solamente a él. Y por ahí va a 2 o 3 médicos y obtiene 2 o 3 recetas. En cuanto a la legislación, digamos, ¿no? Mira, la legislación, yo no recuerdo exactamente cuál es el número de la legislación, pero quien controla y fiscaliza tanto la elaboración como la comercialización, la prescripción, la dosis y todo esto es el ANMAT, que es la... no es asociación, es Agencia Nacional de Medicamentos y de Medicamentos y Control de Alimentos y Tecnología Médica. Es la que tiene el mayor peso y esta ha generado, en noviembre del año pasado, ha generado un sistema digitalizado en donde se llama el Vale Federal, en donde se tienen que dejar asentados, o sea, se compra a través de estos vales federales tanto las droguerías, las farmacias y algunos medicamentos para algunos pacientes
tienen que llevar vale federal, y todo lo que son psicofármacos tienen receta archivada. O sea que tienen doble receta, algunos incluso tienen triple receta cuando son más de la línea de estupefacientes, es decir, de las líneas de los opiáceos, de la morfina, de la codeína, todos estos para pacientes oncológicos, por ejemplo, ¿sí? Entonces necesitan triple receta, la mayoría necesitan dos, y estas tienen que ir en donde va registrado el nombre del paciente, la obra social, el médico, la cantidad, la dosis. Entonces de esta manera existiría un control eficaz. Y el otro control lo hace el Colegio de Farmacéuticos, que ellos también supervisan o de alguna manera tienen inferencia en todas las farmacias para poder saber cómo se vende, si hay con recetas, si no hay recetas. Siempre hay alguno que vende sin receta y conoce a alguien que le hace las recetas y lo resuelve, pero en líneas generales esto tendría que tener un control más o menos eficaz. La legislatura de salud mental no puede interferir tampoco en el caso de los pacientes. La ley de salud mental, sí. decís vos, no, la ley de salud mental está hecha específicamente, que es la 26665, está hecha específicamente para la protección del paciente con una enfermedad mental, ¿sí? O sea, se va a encargar también de la medicación de ese paciente, pero se va a encargar de la medicación en donde, en los institutos privados o estatales donde se internan pacientes con trastornos mentales, o sea, que no se los sobremedique y que tampoco, o que no se los deje de medicar. O sea, ahí es donde va a entrar esta ley. Esta ley tiene por objeto, incluso si suponte que yo quiera internar a alguien y digo que está loco, le quiero hacer un certificado de insanía, ¿sí? Esta ley tiene todos los artículos y tiene las modificaciones y tiene las normativas para decir quién es sano y quién no a nivel mental. Entonces está protegiendo a una población a la cual puede ser abusada de alguna manera, pero no fiscaliza la medicación en cuanto a la compra, en cuanto a la venta, sino que tiene que ver con el paciente mentalmente alterado, que tenga una enfermedad psiquiátrica, que tenga que ser internado, ¿sí? A eso es lo que apunta esa ley. La gente tiene percepción, cree que tiene percepción de que está abusando de esa medicación. Sí. Tiene percepción y miente. O sea, y se miente incluso a sí misma. No, un poquito más no me va a hacer nada. No, anoche no pude dormir, voy a tener que tomar un poco más. No, después se lo cuento al médico. Sí, se tiene percepción. Es lo mismo que se tiene percepción que a todos nos pasa de cuando empezamos a tomar un poco más de lo que estamos habituados. O sea, uno siente cosas que no es lo que... O sea, que cuando tomás un poco en la comida o en una fiesta, no es lo mismo que cuando ya se te pone espesa la lengua, ya empezás a hablar mal o mirás a alguien y se te caen los ojitos. Ya, o sea, hay percepción. Que quiera disimularlo es otra cosa. Incluso que lo disimule ante la familia escondiendo los medicamentos. ¿Sí? Porque a lo mejor en la familia hay alguien que está atento a la persona que está tomando medicación y los compra y los esconde para que no los vean, que no sepan cuánto toma. Sí, hay percepción. ¿Y de qué forma puede ayudar la familia en esos casos? Yo creo que la familia puede ayudar, en principio haciéndole ver que lo que está haciendo lo perjudica, ¿sí? Y la otra es acompañándolo en una terapia, porque enojarse con la persona que está haciendo esto no es una buena política, porque lo que va a hacer es que
se cierre más y esconda más cuando se siente perseguido. En cambio, mientras que uno dice, bueno, mira, creo que te está pasando tal cosa, ¿cómo querés que te ayude? ¿Necesitas que te acompañe al médico? ¿Necesitas que te ayude a controlarte? O sea, tratar de acompañarlo, ponerse en el lugar del otro para ver qué es lo que uno puede hacer desde ese lado. No enfrentarlo mal, ¿sí? Uno lo puede enfrentar con responsabilidad, pero darle, junto con el enfrentamiento, darle compañía, darle apoyo, decirle, bueno, mira, esto no lo haces porque seas malo, lo haces porque están pasando cosas en tu cuerpo que vos no las podés controlar, porque es real. Se aumentan receptores, se aumentan enzimas, entonces el organismo pide más. Y esto es lo que tiene que comprender esa persona. ¿Y cree que en esos casos de los adolescentes que bueno, hacen estas mezclas, y también del otro grupo que si bien son adultos, pero bueno, Jóvenes adultos. Sí, De de 25 a 34 años, ¿cree que hay apoyo de la familia en los casos que pudo ver? En muchos casos, digamos que sí. En algunos, es lo que les decía antes, la familia está en la misma situación de estos chicos, de estas personas. Hay muy pocos jóvenes adultos que están consumiendo que sean de una familia que ha sido continente, porque en general la familia continente, cuando el chico prueba ya sea una droga o estas cuestiones de pastillas, o incluso yo vi una vez una nena muy chiquita, 12, 13 años, en coma alcohólico, cuando la familia es continente, lo ayuda a que no vuelva a caer en estas cosas, o sea, lo ayuda realmente. Pero para esto hace falta que esa familia sepa que puede ayudar, sepa que no debe castigar, o sea, no debe castigar en el sentido de echarlo o despreciarlo, sino puede haber un castigo, hay que poner un límite, pero que tiene que ser con amor y con acompañamiento, porque si no, no, o sea, no se puede, con mucha conversación, con mucha charla con los chicos. Y esto es lo que hoy se ha perdido mucho, o sea, se pierde en general por el hecho de uno que estar trabajando, la cotidianidad nos hace dejar un poco de lado a nuestros hijos, pero cuando pasa algo así es una señal que uno tiene que tomar inmediatamente. Y no siempre está. A veces citas a los padres no vienen, les pedís que vengan a terapia, no viene la mamá y el papá no, o viene el papá y la mamá no. O sea, y además están las compañías, los amigos, que uno no puede separar, puede separarlos momentáneamente, pero no por siempre. O sea, en ese momentáneo que los separás es donde le tenés que dar las herramientas para que tenga mayor fortaleza y no tenga que depender de psicofármacos o drogas. Siendo médica, ¿usted recuerda algún caso muy trascendental que le haya llamado la atención? Digo, Buenos Guardia. Sí, Esto, ¿no? bueno, sí, hay mucho, que esto no lo atendí yo específicamente, pero últimamente estas jarras locas que llamábamos, tienen la tendencia a mezclar toda clase de medicamentos, y entre ellos mezclaron medicamentos que no son psicofármacos, como medicamentos para la diabetes, para bajar la presión. Esto sumado al alcohol trae una gran depresión, una gran deshidratación, una gran hipoglucemia, y hay muerte cerebral. Entonces te encontrás con chicos de 16, 17, 18 años o quizá menos que quedan vegetales, quedan en muerte cerebral. Y eso es uno. Y lo otro, cuando son muy chiquitos, que uno ve los chicos de la calle, verlos totalmente drogados, enajenados, pero bueno, ya no son psicofármacos, ya es otro tipo de cosas. Yo creo que
Ya está.